Ok. Entonces, como habíamos visto, el número de moles se calcula de la siguiente manera, ¿no? El número de moles sería dividir el peso del compuesto entre el peso molecular de dicho compuesto. Fórmula química, ¿no? Ahora debemos recordar lo siguiente, ¿no? Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades, ¿no? ¿Sí? Es como tener, digámoslo así, una equivalencia entre, ¿no? Por ejemplo, entre metros y kilómetros, ¿no? Equivalencias entre metros y kilómetros. Ahora, el número de Avogadro es esta parte de aquí. Está representado por justamente 6,022 por 10 a la 23 unidades. En los problemas a veces no te ponen pues toda esta cantidad, ¿no? Muy tedioso, dicen de repente estar escribiendo, entonces lo representan con la letra n sub 0. O sea, una alternativa de repente al buscar alternativas al resolver un problema, tu respuesta dice 3n sub 0, 5n sub 0, 8n sub 0, entonces ya sabes que n sub 0 sería pues 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Sí? O 50n sub 0, entonces no van a estar multiplicando, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 por 50, ¿no? Entonces pone 50 y n sub 0 en las claves, ¿no? Es una forma de abreviarlo, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, como te digo, aquí se trabaja con valores numéricos a veces y abreviaturas en este tipo de unidades. Ahora, ya sabemos cómo se calcula el número de moles. Ahora, un ejemplo. Determinar el número de moles contenidos en 272 gramos de ácido sulfídrico, ¿no? Esta simbología, digamos así, este compuesto químico está formado por dos, ahí lo dice, ¿no? Por dos moléculas de hidrógeno, ahí está, H2, dos moléculas de hidrógeno, y S, ¿no? Tienes el elemento S que viene a ser, cuando no aparece el coeficiente, el numerito abajo, el subíndice sería 1, ¿no? ¿Sí? Una molécula, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Listo, ya está. Ahora bien, entonces ese compuesto se llama ácido sulfídrico, ¿no? Ahora, ¿qué representa S? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué representa S? El H sé que es el hidrógeno, ¿no? ¿Y el S qué representa? ¿Qué elemento? ¿El silicio? ¿El escandio? ¿El selenio? No, no, S significa azufre, ¿ya? S significa azufre, ¿no? Lo que pasa es que los nombres de los elementos, bueno, depende, bueno, fueron creados en diferentes países, entonces a veces empiezan con las primeras letras, abrevian con las dos primeras, ¿no? Entonces, no, a veces no coincide de repente exactamente en algunas las primeras letras, ¿no? Entonces, ese significa azufre, o está en inglés o en otro idioma, ¿sí? Entonces, ese significa azufre, ¿ya? Profe, pero azufre empieza con A, me vas a decir, ¿no? No, como te digo, está en otro idioma, ¿ya? Listo. Ahora, determinar el número de moles contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas el número de moles? Hay que dividir el peso entre el peso molecular, ¿sí? Como dice, el número de moles contenidos en 272 gramos, ya tenemos el peso, ¿no? O sea que el W, ¿cuánto va a valer? A ver, ahí. W es igual a ¿cuánto? El dato, pues en 272 gramos, ¿sí? Minúscula. Ahora, ¿cómo calculo ¿no? Lo que es el peso molecular? Ya habíamos visto del H2S, ¿no? ¿Qué hacemos? Sería dos moléculas de hidrógeno, 2 por 1, 2 por 1, 2, ¿cierto? ¿Más cuánto? A ver, ¿cómo se calculaba? ¿Te acuerdas? 2 por 1, a ver, era 2 por el H, su peso era 1, ¿qué más? Más una molécula de azufre, ¿no? 1 por... 1, claro, por 32. del azufre era 42, ¿era? 32. Ya listo. 1 por 32. Y ya sale, pues, ¿no? Eso lo habíamos visto delante. Saldría afectando 34. Ya, este es el M raya, ¿no?
Ya el M raya, tú le pones ahí la línea. Entonces, eso lo reemplazo. 272 entre 34 divido, ¿no? 8, ¿no? Entonces el número de moles que es N saldría 8. ¿Sí? ¿Aplicando qué cosa, profesor? Aplicando la fórmula que está arriba, ¿no? Aplicando esa fórmula de arriba, ¿ya? ¿Sí? W entre M raya, ¿no? W entre M raya. Pero M raya ya le hemos calculado, ¿no? ¿Sí? Y te sale ¿cuánto? 34, ¿no? Divide 272 entre 34, 8, ¿no? Listo. Preguntas no hay. Bueno, entonces ya hemos visto los principales conceptos, ahora podemos ver algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Para ir terminando, a ver. A ver, ejercicio 1, ¿ya? Hallar el peso molecular del siguiente compuesto HNO3, ¿no? H vale 1, recuerda. N vale 14 y el oxígeno 16. ¿Qué cosa es eso? Cuando pongo 1, N, 16, ¿qué cosa es? ¿El número de qué? ¿Mm? ¿Número de qué? Arriba está en la tabla. A ver. Masa atómica, ¿cierto? O peso atómico. ¿Sí? Es el peso atómico, ¿ya? Te lo están dando ahí. El peso atómico del hidrógeno es 1, del carbono es 12, del oxígeno 16, ¿no? Ya, te lo están dando ahí. El nitrógeno es 14. A ver, busquemos acá. El nitrógeno, ahí está, nitrógeno 14. Y correcto, acá está el de amarillo. Vamos a poner acá amarillo. Todo lo que hemos usado. Nitrógeno 14. Entonces hacemos los cálculos respectivos, ¿ya? Me piden el peso molecular. ¿Cuál es la fórmula? Ya hemos calculado, ¿no? Peso molecular, a ver. Peso molecular, ¿qué viene a ser? El promedio. Esta fórmula de acá, ¿no? Sí que queremos sombrearla, pero no se puede. A ver, queremos pintarla, a ver. Vamos a copiarla. Tampoco copia. Copiar. Listo. Pegar. A ver, calculen cuánto saldría. Entonces, ¿cómo sería el peso molecular? A ver. El peso molecular se representa con la letra M, ¿no? Y una rayita en la parte superior, ¿ya? Y una rayita en la parte superior. ¿Está bien? Y van calculando, a ver, ¿cuánto saldría? Es igual aquí. A ver, el A, ¿quién es el A? Una molécula de hidrógeno, ¿no? 1 por peso molecular. A ver, ¿cuánto saldría? Van calculando, a ver, ¿ya? ¿Sí? Ustedes lo hacen, a ver. Van calculando y me dicen cuánto sale la respuesta. Vamos a... Entonces, ¿cómo calculas el peso molecular? Sería igual aquí en el A. ¿Cuánto vale el A? A ver, en este caso, el A, ¿cuánto vale? Una molécula de hidrógeno es HNO3. Una molécula de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? El más sencillo de todos, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Qué más? A ver, el B, ¿no? ¿Quién es el B? De nitrógeno, ¿cuántas moléculas hay? Una por... ¿Cuánto sería del nitrógeno? Te lo están dando ahí, pues, ¿no? ¿Cuánto es? Su peso atómico, 14, ¿no? Ahí te lo están dando, 14, ¿cierto? Más, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de oxígeno? 3, ¿no? 3 por... ¿cuánto sería su peso atómico del oxígeno? 16. Son 3 elementos, ¿ah? 3 humanos. ¿Está bien? A ver, ¿me corrigen? Está bien. Listo, ¿cuánto sale eso? A ver. 1 más 14 más 48, ¿no? Sería 14 más 48. Sería 48 más 14.
48 más 14 es 62, más 1, 63. Unidad de masa atómica, ¿no? 63, unidad de masa atómica, ¿no? UMA. Listo. Preguntas no hay. Siguiente, a ver. Determinar el peso molecular de H3PO4, ¿no? A ver, acá me están dando el dato, ¿no? Pues el peso atómico, ¿de quién? Del P. ¿Cómo se llama el P? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama el P? ¿Se llama? ¿Será fósforo o no será fósforo el P? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué significa el P? Es el elemento cuyo símbolo es la letra P. ¿Está bien? Listo. No es el potasio, por si acaso. Es el fósforo. ¿Está bien? Ya está. A ver. Listo. En la tabla aparece el 3115. Quiere decir que el 31 representa su número de qué. Su número de qué, a ver. O el peso de qué. El peso atómico, ¿no? Listo. A ver, entonces, M raya que es igual, a ver. M raya que es igual. M raya que es igual, a ver. M raya es igual a... Colocamos una rayita en la parte superior para diferenciarlo, ¿ya? Que es el número de qué. O el peso molecular, ¿no? Es el peso molecular. Aquí es igual, a ver, ¿cuánto vale la? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno hay? 3, ¿no? 3 por su peso atómico, el hidrógeno es 1. Más, sí, del fósforo, ¿no? ¿Cuántas moléculas hay? Ahí fíjate en la fórmula, pues. Fíjate, cuando no aparece, ¿cuánto es? Aquí abajo, cuando no aparece, ¿cuánto es cuando no aparece? 1, ¿no? 1, ajá, por su peso atómico, ¿cuánto es? Te lo están dando, 31. Más el oxígeno, ahí abajo, 4 moléculas, ¿no? Multiplicas por, bueno, ¿cuánto era del oxígeno? 16. 16, son potencias algunas de 2, a ver, 16, ¿no? Y el resto es operar, ¿no? A ver, 31 más 64, ¿cuánto es? Y lo sumas con 3. Supercalculadora, a ver, 64 más 31, más 31, más 3. Algo de 98 debe salir, ¿no? ¿Sí? ¿Le salió así? A ver, 64 más 31, 95 más 3, 98. ¿Está correcto? ¿Sí? Verifiquen, ¿ah? No corrijan, a ver. Unidad de masa atómica, ¿no? Listo. A ver, siguiente. A ver, dice, indique cuál posee menor peso molecular, dice. ¿Cuál posee menor peso molecular? A ver, el carbono 12, el nitrógeno con 14, el hidrógeno con 1. A ver, ¿cuál? Esos son los datos que voy a reemplazar, me refiero. Pero ¿cuál de todas? ¿La alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, D o E? Lógicamente son compuestos, ¿no? Si son compuestos, sale al tope, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál saldría? A ver. ¿Cuál crees? A ver, vamos a hacer ya. A ver, para el A. Para el A. A ver, para el A. Directo nomás, ¿ya? A ver, M raya es igual a quién, a ver. Sería 1 por 12. A ver, me corrigen si está mal. Más 4. Más 4 por quién. Más 4 por el H es 1, ¿no? Listo. Ahí sería 16, ¿no? ¿Sí? 16. A ver, el B. M raya vendría a ser igual a quién, a ver. 1 por quién. Por 14, ¿no? A ver, ¿sí? Más el O. Sería, tiene dos moléculas. 2 por el O.
¿Cuánto valía el O? No lo han puesto, pero tú te acuerdas, ¿no? El O era su PA. A ver, ¿cuánto valía aquí? Está la fórmula, ¿no? Su peso atómico, ¿cuánto valía? Del O, si no me equivoco, era 16, ¿cierto? 16. A ver, verifiquen. 14 más 32. 14 más 32 sería, si no me equivoco, a ver, es bien difícil sumar. 14 más 32, 46, ¿no? Sí, ya está. 46 unidades de masa atómica. Ya. Al primero nada más le voy a poner ya unidad de masa atómica. Ya. Entonces así va sacando, ¿ya? ¿Cuál sale el menor de todos? A ver. ¿Sí? ¿Sería cuánto? El nitrógeno, 1. 1 por el nitrógeno que vale, bueno, en este caso reemplazamos por N por 14, más 1 por el oxígeno, ¿cuánto era? Si no me equivoco era 16, ¿no? Y esto saldría 30, ¿no? 30, ¿no? Hasta el momento el menor es 16, ¿no? La D. M es igual a quién, a ver. 1 por C12, ¿no? Más, ¿qué más? A ver, O, 1 por O, ¿no? Del O, ¿cuánto es su valor? 16, ¿no? 16. Multiplique y suma, ¿cuánto sale? 28. Y la letra M es igual, a ver, CO2 sería 1 por, del C, ¿cuál es? 12, ¿no? Su valor. Más 2 del oxígeno, 16, ¿no? Sería 32, 34, 44. Entonces, ¿cuál es el menor de todos? Bueno, ya sabemos pues cuál es el menor de todos, ¿no? La primera, ¿no? Listo. Y ya no es calcular unidades nada más. ¿Sí? ¿Está? A ver, ustedes calculan del número 4. A ver, les dejo unos minutitos para que calculen ya. A ver, del número 4. A ver, continuamos con el problema 4. A ver, hallar el peso molecular. Esa fórmula que ves ahí, esa fórmula química, NH4 entre paréntesis 2 afuera, CO3, donde interviene el nitrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, hidrógeno, perdón, carbono y oxígeno, se llama carbonato de amonio, es un nombre que le han dado, ¿ya? Ahora, ahí están los datos, pues, ¿no? Sí, están datos de los pesos atómicos del nitrógeno, 14, del hidrógeno ya sabes que es 1, del carbono es 12, bueno, del oxígeno tendrías que recordar nada más que es ¿cuánto? 16, ¿no? Y a ver, ¿cuánto saldría? A ver, ¿cuánto saldría, a ver, jóvenes? Diana, Ricardo, Yanela. A ver, Diana, Ricardo, Yanela. ¿Cuánto saldría? A ver, voluntarios, voluntarias. ¿No quieren nota? A ver, Profe, 196. 196. A ver, ¿cómo lo ha calculado para que salga 196?
¿Cómo sale 196? ¿Ah? No. Entonces, a ver, calculamos ya. Apaga ese micro, vamos a calcular, a ver. ¿Cómo te quedaría ver? Ese paréntesis y hay un 2 afuera, ¿no? ¿Qué indica eso? A ver. Habría una molécula, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? A ver. Ha dejado de compartir la pantalla, pero Sí, sí ha pasado algo. ¿Ahora sí? ¿Se ve? ¿Sí? ahora sí. Ya, entonces, ese 2 afecta, ¿no? Entonces, 1 por 2 sería 2. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? Sería entonces, ¿cuántas 2. moléculas? 2, ¿no? 2, ya está. Sería 2 moléculas de hidrógeno, ¿ya? Y lo multiplicamos por quién, a ver. ¿Por quién lo multiplicamos? Por el peso del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso del hidrógeno? Peso del hidrógeno, 1. ¿Bien? Del nitrógeno, perdón, del nitrógeno. ¿Cuánto es el peso del nitrógeno? 14, ¿no? 14. 14 Claro. más el hidrógeno, tienes 4 y 2 son 8, ¿no? 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 por ¿no? El peso atómico del hidrógeno es 1, ¿no? 1. Ya más lo que está afuera, ¿no? El carbono sería una molécula, ¿no? Cuando no aparece es 1. 1 por el peso atómico del carbono sería 12, 12. ¿no? 12. Más el oxígeno. 3, 3 ¿no? por 16, ¿no? 16. Y operamos y ya está, ¿no? Listo, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? A ver. ¿Cuánto saldría operando? Sale 48 más 12 son 60. 68 más 28. 96, ¿no? 96, ¿no? Son 96 unidades más. Unidad de masa atómica, ¿no? Unidad de masa atómica, ¿ya? Ya listo. Entonces, siguiente, a ver, un atomogramo es... ¿Qué cosa es un atomogramo? Esa es teoría, ¿no? A ver, ¿alguien sabe un atomogramo? Eso lo hemos definido de antes, ¿no? Un atomogramo, a ver. ¿Cómo se escribía atomogramo? ATG. ATG, ¿no? AT-G, por acá arriba está. ATG, ¿no? AT-G, ¿no? Atomogramo. ¿Cómo se definía el atomogramo? Era un concepto, ¿no? Dice que era igual a quién, a ver. El atomogramo de un elemento E es el peso atómico del elemento E, pero ¿en qué? En G. ¿Qué significa G? ¿Qué significa G? Gramos, ¿no? Aquí está, mira la fórmula, pues. Un atomogramo, un AT-G de un elemento E es igual a PA, significa peso atómico de quién? Del elemento E, ¿no? ¿Pero en qué? En gramos, ¿no? Sí, en gramos. ¿Ah? En gramos, ya esa es teoría, ¿no? Peso atómico, ahí está. Peso atómico expresado en gramos, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está, mira, voy a subrayarlo ya. Peso atómico, PA significa peso atómico, expresado en gramos, pues, ¿no? En G, en gramos. Listo, a ver, problema 6. Hay la masa de 2 átomos gramos de cloro, dice, ¿no? Hay la masa de 2 átomos gramos de cloro. A ver, ¿cómo interpretarías eso? A ver, si no te lo dejo como tarea. A ver, piensa cómo sería eso. A ver, el problema 6, me piden hallar la masa de 2 átomos gramos de cloro, ¿no? Ahí está la fórmula. Un átomo gramo de un elemento es el peso atómico del elemento, pero en gramos, ¿no?
pero me piden la masa de 2 átomos gramos. Entonces, mira, si un átomo gramo pesa 35,5, que es el peso atómico, 2 átomos gramos, ¿cuánto sería? Lo multiplicas simplemente por 2 nada más, ¿cierto? Por 2, ¿sí? 2 por 3, o 35,5, saldría 71. ¿71 qué? 71 gramos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten de una vez. ¿No hay preguntas? Ya, vamos con el siguiente, ¿ya? ¿Sí? Copiar, por acá pegar. A ver. Listo. Calculen la masa de 3 átomos gramos de azufre. ¿Cómo sería la masa de 3 átomos gramos de azufre? A ver. La misma idea, pues, ¿no? Tienes que ver cuánto es el átomo gramo. ¿Cuánto es el átomo gramo? El átomo gramo viene a ser igual al peso atómico ¿de quién? Del elemento, ¿cierto? En gramos, ¿no? Entonces, yo quiero 3 veces el átomo gramo de un azufre. Arriba está su átomo, su peso atómico, perdón, ¿no? Un átomo gramo es su peso atómico. ¿Cuánto vale? 32. Entonces, yo quiero 3, multiplico por 3 nada más, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría? A ver, 3 átomo gramo, a ver. Multiplicando 3AT guión G, átomo gramo. ¿De quién? Del elemento azufre, ¿no? Igual al triple, ¿no? Y a 3 por 32, que es su peso atómico, ¿no? ¿Sí? Ya bueno, pues es el resultado, ¿no? ¿Preguntas? No hay, ¿no? Eso está en gramos, ¿no? A ver. Pregunta, a ver. ¿Cuántos átomos gramos existen en 400 gramos de calcio metálico? ¿Cuántos átomos gramos existen en 400 gramos de calcio metálico? A ver. ¿Cómo harías? ¿Alguna idea? ¿Qué hago? ¿Multiplico o divido? Ahí está su peso atómico. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? 40, ¿no? 40, ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Multiplico o divido? ¿O sumo? A ver. ¿Multiplico, divido o sumo? Vamos a ver. Multiplico por 4. ¿Multiplicas? A ver, 4000 por 40 sale bastante, ¿ah? A ver, mira, un átomo gramo, razona así nada más, un átomo gramo, átomo G, ¿de qué elemento? Del Ca, ¿no? Del Ca. ¿Cuánto vale? A ver, vale el peso atómico, ¿no? Peso atómico, ¿cuánto es su peso atómico? 40. 40, ¿no? Ya está, 40. ¿40 qué? 40 gramos. Si yo tengo 400 gramos, ¿cuántos, no? ¿Cuántos átomos gramo habrán? Voy a multiplicar, para llegar a 400, ¿por cuánto multiplico? Pues multiplico por 100. 4000. No, multiplica por 100 a la izquierda y a la derecha, nada más. Se divide, 4000 entre 40, ¿cuánto es? 4000 entre 40, 100. Mira, un átomo gramo es 40 gramos. En 400 gramos, ¿cuántos átomos gramos habrá? Divido nada más, ¿cierto? 4000 entre 40, 100. Sí. O si no, a esta ecuación lo multiplico por 100, mira, 100 lo multiplico por 100 y me da 4000, pues, ¿no? ATG. Es una equivalencia, ¿no? ATG del Ca, ¿no? Del Ca. Estoy multiplicando 40 por 100, 4000, ¿no? Listo, y eso es la equivalencia, pues. 4000 gramos, ¿a cuánto equivale? Equivale a 100 átomos gramos, ¿no? De calcio. ¿Sí? Es una división nada más que tienes que hacer. O una regla de 3, como quieras. A ver, determinar cuántos átomos gramos existen en 160 gramos de dicho elemento en polvo. El azufre. Ajá, ¿cuánto era del azufre, te acuerdas? La letra S, ¿no? ¿Cuánto era el azufre? 10 y... ¿10 y cuánto? 16.
16, ese es del oxígeno. ¿Del azufre cuánto era? 30 y 32. 32, ¿no? Entonces, ¿qué hago al final? ¿Divido o multiplico? ¿Quién me dice? ¿Divido o multiplico? Lo puedes hacer como yo lo hice o puedes hacerlo a tu manera, ¿no? ¿Sí? Como quieras. A ver. Un atomogramo ¿de qué? ¿Un atomogramo de quién? ¿De qué elemento? El azufre, ¿no? Es su peso atómico. ¿Cuánto era su peso atómico? 32, ¿no? Sí. Sale 5, profe. Ah, 5. 5. Ya está. Sí, está bien, 5, ¿no? Divides, ¿no? 160 entre 5 35. entre 32. 160 entre 32. Claro, muy bien. Entonces, y si quieres lo haces como yo lo estoy haciendo. Multiplico por 5 y me da la equivalencia, pues, ¿no? 5 atomogramos, y lo multiplico y te va a salir, pues, ¿no? La respuesta serían 5, pues, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay, ¿no? ¿Sí? Es igual a 160, ¿no? Pues es cuestión de operar nada más, ¿ya? Es cuestión de operar. A ver, y así podemos ver una infinidad de problemas, ¿no? Vamos a ver otros, ¿ya? Interesante, a ver el de aquí. Problema 10, mira, ya estamos entrando en nivel, ¿eh? Hallar el peso atómico de un elemento químico que presenta isótopos cuyos números de masa son 50, 52, con abundancia del 60% y 40% respectivamente. ¿Alguna idea? ¿Idea, sugerencias? A ver. El peso atómico, ¿no? ¿Cómo se calculaba el peso atómico? A ver. Promedio, ¿no? Yo escribí una fórmula arriba, ¿no? Peso atómico promedio. Siempre deben tener captura de pantalla para ver la teoría. A ver, peso atómico promedio. Por arriba había, ¿no? Al inicio. ¿Ves? Esta fórmula se ve, ¿sí? ¿Peso atómico de qué? Promedio. Los que han estado en la clase tienen que recordar. Ahí dice fórmula para calcular el peso atómico promedio de un conjunto de isótopos. Ahora, ¿qué son isótopos? ¿Te acuerdas? Son átomos de un mismo elemento, ¿cierto? Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿no? El tritio, ¿no? Y 2 más, ¿cierto? A ver, entonces vamos a copiar esto, copiar y vamos a pegar, ¿no? Vamos a ir por acá, ¿ya? Estamos terminando ya esta parte de aquí, ya los que se han agregado no sé si estarán entendiendo, a ver. El problema dice así, ¿no? El problema es típico, ¿ya? Y clásico. Es un problema clásico de este tema. Quiero hallar el peso atómico promedio, ¿no? Ahí está la fórmula. Peso atómico promedio que es igual. Vas a multiplicar, pues es como si fuera un